Un saludo para todos los seguidores de Villamedic. Comenzando con los cursos de ENAM, vamos a tocar el tema de enfermedades infecciosas y tropicales. Para comenzar este gran segmento, vamos a revisar un poco lo que son los cocos gram positivos. Y dentro de los cocos gram positivos podemos tener tres grandes grupos: los estafilococos, y los estreptococos y los enterococos. Dentro es importante conocer las características al menos más saltantes de estos tres grupos, porque los tipos de infecciones van a tener una localización particular y también porque el tratamiento va a ser distinto, así como la población de riesgo y la sintomatología. Infecciones neumocócicas como parte del gran grupo de estreptococos, el neumococo, infecciones estafilocócicas e infecciones estreptocócicas no neumocócicas, dentro de los cuales tenemos el Streptococcus pyogenes, el Agalactiae, el Viridans, entre otros. Y un pequeño capite de los enterococos que pertenecen a un grupo de los estreptococos. Son cocos gram positivos. Revisemos algo del neumococo. Neumococo, diplococo pneumonia, como aparece en algunas preguntas de examen, o estreptococo pneumonia. Esta bacteria gram positiva es capsulada y eso le da una gran ventaja frente a otras bacterias porque inhibe un mecanismo basal en la fagocitosis, que es la opsonización, y con eso le ayuda a tener una mejor capacidad de evadir el sistema inmune. Son colonias básicamente alfa-hemolíticas, quiere decir que hacen una hemólisis parcial de la hemoglobina, tiñéndose en el agar sangre de un color verdoso. El 5 al 10% de adultos y el 20 al 40% de niños lo tenemos como portadores en las fosas nasales. Y es por eso, como vamos a ver más adelante y como lo van a ver seguro en el segmento de neumología, que la principal causa de neumonías son los neumococos y que el principal mecanismo de transmisión de la neumonía es por microaspiración, es decir, microaspiración de la flora normal de la orofaringe. Y es por eso que el neumococo es parte de la flora de la orofaringe. Hay algunos factores de riesgo que predisponen a las infecciones pneumocócicas. Dentro de ellos tenemos el alcoholismo. Las neumonías en personas alcohólicas son básicamente por dos tipos de gérmenes, el neumococo y la Klebsiella, y ambos tienen características muy particulares tanto en su clínica como en su imagen radiológica. La imagen radiológica típica del neumococo es un consolidado homogéneo en la parte basal del hemitórax, y la Klebsiella es un consolidado homogéneo pero apical. La esplenectomía es también un factor de riesgo importante para todos los capsulados, y entre ellos incluimos el neumococo. Otros gérmenes causantes de infecciones en pacientes esplenectomizados también puede ser el meningococo y el Haemophilus influenza. La drepanocitosis, las neumopatías crónicas como el EPOC, y en el EPOC la principal causa de sobreagudización de este cuadro va a ser dada por neumococos, Haemophilus o Moraxella. Infecciones virales, y entre ellas la más conocida que es el VIH, los mielomas o déficits de gamma globulina, o sea una inmunidad básicamente humoral, y en ellos también el neumococo es un factor de riesgo importante, así como la inmunosupresión, entre ellos los pacientes con infección por VIH. Algo rápido sobre lo que son las neumonías neumocócicas, que son las más frecuentes
que es frecuente asociarla con una causa postviral, es decir, pacientes que inician con un cuadro pseudogripal y que después se sobreinfectan por una neumonía que básicamente va a ser neumocócica por microaspiración. Bajan los sistemas de defensa a nivel alveolar, el paciente tiende a microaspiraciones y con ello comienzan los cuadros neumónicos. Como dijimos anteriormente, son básicamente lobares con consolidados homogéneos en hemitórax inferior, básicamente derecho. Se asocian con el herpes labial porque se asocian a cuadros de inmunosupresión temporal. Es en los cuadros en los cuales los herpes también se reactivan. Se asocia con derrames pleurales en un 50% y en un 1% con un empiema, aunque en el Perú la principal causa de derrame pleural va a ser la tuberculosis. El síndrome de Ausean es un síndrome en el cual está caracterizado por una triada, que es la neumonía, la meningitis y la endocarditis. Y pueden hacer bacteriemia porque, como dijimos, tienen un mecanismo, gracias a su cápsula, de evasión al sistema inmune. Pueden también causar cuadros meningios y la meningitis por neumococo es la más frecuente y la de peor pronóstico, junto con la meningitis tuberculosa. Es la más frecuente en el adulto porque en el niño básicamente va a estar dada por gram negativos y por gérmenes como el Streptococcus agalactiae o como la listeria. Y es básicamente frecuente en pacientes con traumas encefalocranianos que tienen fístulas del líquido cefalorraquídeo o básicamente, y este es el mecanismo más importante de infección por el neumococo, por infecciones otorrinos. Pero el neumococo, aparte de estar inmerso dentro de la patología meningia y neumocócica y pulmonar, o sea, neumonías y meningitis, está básicamente liderando como agente infeccioso en todas las infecciones de las vías respiratorias altas y bajas. Las otitis medias, la sinusitis y las mastoiditis van a ser más frecuentemente dadas por neumococo. Los hemófilos también tienen una acción importante, pero después de la introducción de la vacuna esta incidencia ha bajado notablemente. Pero pueden también tener otro tipo de incidencias, otro tipo de infecciones. Las endocarditis, las peritonitis bacterianas espontáneas o las infecciones osteoarticulares también van a ser causadas por neumococos. Las endocarditis, en la cual veíamos que era el síndrome de Austrian, dada básicamente en pacientes alcohólicos e inmunosuprimidos y en algunos pacientes que usan drogas por vía parenteral. Y la válvula más comprometida va a ser la aórtica, a diferencia de los pacientes que tienen con estafilococo, en las cuales vamos a ver posteriormente que tienen otras válvulas comprometidas en las endocarditis comunes. La peritonitis bacteriana espontánea en niños, sobre todo en pacientes nefrópatas, va a ser el principal agente. Recordemos, hay dos causas que pueden causar peritonitis bacteriana espontánea. Estos son los cirróticos y los nefróticos. Y en los cirróticos básicamente es la E. coli, el agente más frecuente de PB, y en los nefróticos básicamente es el neumococo. Esto es importante saber porque el tratamiento también va a tener algunas implicancias. Es cierto, en ambos se le va a dar ceftriaxona, pero en la terapia posterior pueden haber algunos cambios. Infecciones osteoarticulares como las artritis también van a ser dadas por neumococo, aunque la principal causa va a ser el estafilococo. Y esta es una imagen en la cual podemos determinar o podemos ver la infección de las meninges del cerebro, en las cuales por qué vía va a entrar el neumococo. El neumococo básicamente va a entrar por vía respiratoria y por contigüidad va a entrar a lo que es el espacio subaracnoideo, entrando a lo que es el líquido cefalorraquídeo, infectando las meninges y causando básicamente las meningitis neumocócicas, que va a ser un compromiso básicamente meningio, pero también puede ser encefalítico. Es decir, nos puede presentar un síndrome meningio en el cual se caracteriza por cefalea, fiebre, rigidez de nuca, meningismo, básicamente, o un cuadro encefalítico en el cual básicamente lo que prima es el trastorno del sensorio.
Aquí tenemos una imagen en la cual vemos las células mastoidales y vemos la parte del oído medio y cómo por contigüidad, porque recordemos que el neumococo está presente en lo que son la cavidad orofaringia, va a poder penetrar la zona del oído medio y causar infecciones óticas, al igual como infecciones en lo que son los senos paranasales, causando sinusitis crónicas. Aquí podemos ver el gran edema de pared en los senos maxilares, que estos pueden cronificarse y causar grande dolor, ¿no? Y infecciones crónicas. Y otra de las causas que nos puede dar una infección neumocócica, infecciones de válvulas cardíacas, articulares, osteoarticulares. El neumococo, básicamente la forma del diagnóstico va a ser por cultivos, hemocultivos cuando hacen bacteriemia, cultivos de esputo o cultivos de secreciones bronquiales como lavado alveolo bronquiales, como el que se da en cuadros de tranqueobronquitis o neumonías, y antígenos urinarios donde básicamente vemos el antígeno capsular del neumococo. Y esto básicamente puede darse en pacientes que están muy comprometidos, pacientes básicamente de UCI, en los cuales puede hacerse este método diagnóstico similar a lo que se hace con el antígeno de la legionela. El tratamiento básicamente del neumococo, como es un coco gram positivo, básicamente va a estar dado por penicilinas. La penicilina ha demostrado tener una gran eficacia con el neumococo. Hay todavía pocos reportes de resistencias a las penicilinas. Y las otitis medias, sinusitis o vías respiratorias altas pueden ser cubiertos muy bien con amoxicilina o con amoxicilina ácido clavulámico. Las neumonías básicamente van a ser cubiertas por beta-lactámicos de tercera generación como las cefalosporinas o beta-lactámicos de segunda generación como la cestraxona de segunda generación, la cefaloxima. Pero puede ser cubierta por otros gérmenes o por otros agentes como las aminopenicilinas, las quinolonas respiratorias como la levofloxacino, la moxifloxacino. Los carbapenens cubren muy bien estreptococos, entre ellos el neumococo, y las vancomicinas como los glicopéptidos también van a cubrir cocos gram positivos, entre ellos estafilococos, neumococos y enterococos. El tratamiento para la meningitis, básicamente neumocócica, va a estar dada por dos pilares, antibióticos y corticoides. Los corticoides han demostrado tener una alta eficiencia, básicamente en dos agentes que son los que tienen peor pronóstico, los neumococos y la tuberculosis. Y la penicilina es un agente que penetra muy bien el líquido cefalorraquídeo y puede ser dado en primera opción si es una meningitis leve. Si es una meningitis más comprometida, preferimos usar beta-lactámicos como las cefalosporinas, en las cuales básicamente son cestraxona a dosis altas, que pueden asociarse según algunas guías americanas a vancomicina en pacientes en los que pensamos que puede haber resistencia a la penicilina, cosa que no hay aún en el Perú. Y en pacientes con lo que son meningitis por neumococos resistentes, podemos agregarle al tratamiento con cestraxona vancomicina rifampicina para poder potenciar la acción de los beta-lactámicos. Y dentro de los estreptococos no neumocócicos vamos a dividirlos en beta-hemolíticos o alfa-hemolíticos. Podemos dividirlo también en una serie de formas de clasificación. Podemos pertenecer al grupo A, al grupo B, en el grupo A donde está el Piógenes, el grupo B donde está la Galactiae, pero preferimos dividirlos en la parte de beta-hemolíticos y alfa-hemolíticos por la hemólisis de la hemoglobina. Dijimos que el alfa-hemolítico, aparte de lo que es neumonía, también es el Viridans. El Viridans tiene una epidemiología muy importante porque es el principal causante de endocarditis subaguda. Dentro de los beta-hemolíticos tenemos el Piógenes. Básicamente el Piógenes está inmerso en lo que es la etiología de la fiebre reumática, está inmerso en lo que son la etiología de las faringitis, está en lo que son las glomerulonefritis post-estreptocócicas secundarias a una infección faríngea, en el cual vemos un paciente que presenta un compromiso glomerular más o menos 3 a 4 semanas posteriores a un evento faríngeo mal tratado. En la Galactiae, que es perteneciente al grupo B, en el cual lo vemos más asociado con sepsis y con meningitis a nivel de pacientes pediátricos recién nacidos, neonatos.
y los enterococos y no enterococos o los Streptococcus bovis. Los gram-hemolíticos son los que no hacen hemólisis. Y dentro de las infecciones faringias dadas por el Piógenes, básicamente va a estar dada la amigdalitis aguda, las faringitis que pueden ser supuradas y en los cuales para lo que es los pacientes pediátricos tienen escalas para ver cómo medir este tipo de infecciones. Es importante saber que esas infecciones faringias pueden producir también compromisos sistémicos posteriores por toxinas propias del estreptococo que viaja a nivel sanguíneo y pueden causar manifestaciones como la escarlatina, que es una manifestación cutánea posterior a un evento faríngeo, en el cual vamos a ver pacientes con rash, con una textura en piel de gallina, con líneas de pasta en las partes flexoras, básicamente de las axilas o del codo, pacientes que van a tener una lengua frambuesada, y que el tratamiento básicamente en estos casos, básicamente en pacientes pediátricos o en edad preescolar, va a estar dada básicamente por beta-lactámicos, similares a lo que es la faringitis. Aquí podemos ver cuadros faringios, vemos acá la típica lesión estreptocócica, ¿no? Estreptococcus piógenes que causa básicamente petequias a nivel del paladar duro o de la úvula o causan exudados blanquecinos a nivel de los pilares anteriores y posteriores o a nivel de las amígdalas. Pacientes posteriormente por un cuadro sistémico pueden causar o pueden provocar lo que son cuadros cutáneos como la escarlatina. Esta es una imagen propia de la escarlatina, que es una lengua en frambuesa, no roja, medio regordete, con rash básicamente cutáneo. Básicamente acá son las líneas de Pastia que están encontradas en los pliegues flexores de los pacientes, con descamación en lo que son los lechos unguiales, ¿no? En los pulpejos de los dedos. Otras infecciones cutáneas dadas por el Piógenes van a ser dadas por la erisipela, el empétigo, el ectima, la celulitis o la fasciitis necrotizante. La erisipela, el empétigo, todos estos compromisos cutáneos básicamente a nivel de lo que son los pacientes con estreptococo van a tener una buena respuesta a beta-lactámicos. Aquí podemos ver imágenes de erisipela, accesos, celulitis estreptocócicas, fascitis necrotizantes en las cuales ya se compromete toda la fascia y estos pacientes tienen que ir a tratamiento quirúrgico. Y dentro de los síndromes inmunológicos tenemos, como dijimos, la glomerulonefritis y la fiebre reumática. La fiebre reumática tiene criterios para poder diagnosticarse, criterios mayores como la poliartritis migratoria, que es más frecuente en niños, pero que se puede dar también en pacientes adultos, las carditis como pericarditis, miocarditis o endocarditis, nódulos subcutáneos, la corea de Sydenham y el eritema marginado, que es un rash básicamente cutáneo. Pero aquí también nos dan criterios menores como artralgias, fiebre, elevación del BCG o de repente de fase aguda, prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma o que tengamos un cultivo de exudado faríngeo positivo, aumento de la antiestreptolicina en lo que son las diluciones en secreción faríngea. En la galactiae dijimos que básicamente está relacionado a lo que son las sepsis neonatales, y esto básicamente porque se contagian a nivel del canal del parto, son causantes de coriamnionitis o de sepsis puerperal. Y en el adulto está menos relacionado, pero puede darse por pacientes con inmunosupresión, pacientes diabéticos básicamente. El viridans dijimos que su patología principal está dada en la endocarditis subaguda. El tratamiento para estos estreptococos dijimos que básicamente que está dado por penicilinas o beta-lactámicos. Pero hay otros agentes antibióticos que también pueden cubrirlo, las quinolonas respiratorias, los macrólidos, las lincosamidas, lo que son los sulfonamidas asociadas al trimipropin, como el clotrimazol, que antes se utilizaba mucho, ya no se usa mucho, pero todavía lo puede cubrir. Las tetraciclinas también tienen una cobertura, si bien esto no es la ideal, pero la puede cubrir muy bien. Y en sí,
Básicamente, el estreptococo es un agente que puede ser tratado con múltiples antibióticos. La idea es tener el antibiótico que tenga el menor espectro, pero que cubra un germen determinado. Y la G-benzatínica es la que se ha usado y que tal vez se usarán en algún momento en su serum. Y en los que tengas alergias a la penicilina, básicamente los macrólidos, que son tratamientos por vía oral muy bien tolerados. La fiebre reumática, básicamente, en estos pacientes el tratamiento va a estar dado por la inhibición, o sea, no dar AINES para el dolor, ¿no? Básicamente corticoides, profilaxis con beta-lactámicos y profilaxis secundaria hasta los 18 años o con otras edades en algunos pacientes. Los enterococos, básicamente los fecales, los faeciums, van a tener infecciones muy relacionadas a pacientes con edades extremas, inmunosuprimidos. El fecalis responde muy bien a la ampicilina asociada con gentamicina. El faecium suele tener ya algún tipo de resistencia a penicilinas y prefiere con ellos la vancomicina. Dentro de los estafilococos podemos dividirlos. Mayormente dentro de lo que son los estafilococos y estreptococos podemos dividirlos por una causa, lo que es la catalasa. La reacción de la catalasa debe indicar si es un catalasa positivo, es un estafilococo, si es un catalasa negativo, es un estreptococo. Dentro de estos estafilococos podemos tener una reacción que es la coagulasa. Si la coagulasa es positiva, es un estafilococo aureus. Si la coagulasa es negativa, tenemos estafilococos no aureus, donde están los saprofíticos, donde están los epidermidis. Y el estafilococo aureus es el agente principal de una serie de infecciones que puede estar dada en válvulas cardíacas como la endocarditis a nivel articular y osteoarticular, en las sépticas y en las osteomielitis, en los cuadros de infecciones cutáneas o de lo que son tejidos celular subcutáneo como la celulitis, en pacientes por infecciones por bacteriemia, en neumonías estafilocócicas, básicamente dadas esas en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes usuarios de drogas vía parenteral, con que son neumonías necrotizantes de un muy mal pronóstico. Podemos verlo en realidad una serie de causas de infecciones. Entonces, pacientes donde quieren el cuadro estafilocócico, el estafilococo va a estar básicamente en la piel, el epidermidis es frecuente en la piel y va a estar dado también en lo que son las fosas orofaringeas, las fosas nasales, en la piel, en la vagina, se encuentra el estafilococo aureus como una manera de portador crónico que no causa patogenicidad. Elimina toxinas, en las cuales estas están muy relacionadas a cuadros gastrointestinales como la intoxicación alimentaria dada por estafilococos, básicamente por toxinas, y los factores de riesgo para contraer este tipo de infección estafilocócica van a ser pacientes diabéticos, pacientes usuarios de drogas vía parenteral, pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas. Granulomatosas me refiero a pacientes que pueden formar granulomas dentro del cuerpo, como son las tuberculosis, como son los citomegalovirus, como son los toxoplasmosis, entre otras. Síndromes que remedan una hiperinmunoglobulina E, pacientes neutropénicos, pacientes con fibrosis quística, que básicamente tienen infecciones pseudomónicas, pero que también son blanco de infecciones estafilocócicas, o pacientes con dispositivos protésicos, válvulas, implantes osteoarticulares, que básicamente van a estar dadas por estafilococos epidermidis. La mayor frecuencia de los pacientes con estafilococo aureus meticilino resistente, es decir, pacientes que ya han hecho resistencia a las oxacilinas o a las meticilinas, básicamente van a verse en infecciones nosocomiales. En el Perú aún no se han reportado casos, al menos no casos en adultos, que haya un paciente con un estafilococo resistente a la penicilina, a la meticilina. Pero a nivel de la comunidad, lo que llamamos los MARSA de la comunidad, sí se han encontrado pacientes que tengan resistencia a la oxacilina.
Y esos pacientes, esos MARSA de la comunidad son MARSA que son de un mejor pronóstico y una mortalidad y morbilidad más baja. Y son pacientes que responden muy bien a la clindamicina. Para contraerla es básicamente importante saber cuál es la vía de contagio. La vía de contagio de los estafilococos va a ser por contigüidad, por una herida quirúrgica o porque recordemos de que el estafilococo vive en la piel. Si tenemos una solución de continuidad entre la piel y las partes internas, va a meterse el estafilococo y va a causar infecciones. Y la segunda causa es la bacteriemia. Dentro de las infecciones cutáneas es la primera causa de foliculitis, forúnculos, donde también está relacionado lo que son los bacillus o lo que son las pseudomonas, el antrax o el carbunco. También lo puede causar los estafilococos, los hidrosalinitis, los simpéticos bulosos, ¿no? Que son cuadros similares a una celulitis pero con ampollas, los síndromes de espides escaldadas estafilocócicas o síndrome de Ritter, la mastitis aguda puerperal, ¿no? Pacientes gestantes que están dando el lactar y que no tienen una correcta forma de lactancia, son pacientes que pueden hacer mastitis, las cuales responden muy bien a oxacilina o dicloxacilina. Intoxicaciones alimentarias es la segunda causa después de la salmonela. Son intoxicaciones que aparecen de las primeras 6 horas post ingesta de algún alimento que sea derivado de la repostería o derivado del huevo, que también es causa frecuente de la salmonelosis notífica. Y en estos cuadros de intoxicación alimentaria, básicamente la hidratación es el único tratamiento, porque como recordemos, las intoxicaciones alimentarias están dadas por lo que son toxinas estafilocócicas, no por la misma bacteria, ¿no? Y son cuadros que básicamente inician con vómitos más que diarreas y con intolerancias orales marcadas. Pacientes que van a la emergencia con vómitos después de haber comido algún cuadro que tenga o algún alimento que tenga mayonesa o algún alimento de repostería como tortas, pueden presentar esos cuadros. Aquí vemos por ejemplo las foliculitis, los simpétigos, los accesos que pueden causar a nivel de las glándulas mamarias, el síndrome de shock estafilocócico o que está más relacionado básicamente a lo que son los tampones vaginales. Aquí tenemos un cuadro en el cual podemos determinar lo que son las intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano. Vemos que básicamente en las primeras 6 horas lo principal después de ingesta de alimentos derivados del huevo o de la repostería va a estar dada por Staphylococcus aureus, ¿no? Los síntomas principalmente son náuseas y vómitos. También puede haber diarrea, pero más frecuentes son náuseas y vómitos. Los Bacillus cereus, que se contagian básicamente por el arroz, donde también pueden causar estos cuadros de intoxicación alimentaria. Posteriormente, dentro de las siguientes 6-8 horas, podemos ver infecciones por Clostridium perfringens, infecciones por Bacillus cereus, son cólicos abdominales marcados. Ahí la diarrea es más frecuente que el vómito, una diferencia marcada entre una infección por Clostridium y una infección por Staphylococcus. Y después de las 16 horas, con una incubación más larga, tenemos al resto de bacterias que causan básicamente por una citotoxicidad. El Vibrio cholerae, que es una diarrea básicamente secretora, el E. coli en toda su gama de cuadros, el Campylobacter, que es causa de diarreas disentéricas, las Shigella también causa diarreas disentéricas, entre otros. Y básicamente vamos a ver la clínica del estafilococo, las neumonías estafilocócicas que también pueden ser posgripales, aunque lo más frecuente es verlo con estreptococos, entre ellos el neumococo. En pacientes con fibrosis quística también la segunda causa, después de la pseudomonas, pueden causar embolos sépticos y forman neumonías en parches, neumonías necrotizantes, neumonías que forman cavidades múltiples en ambos hemitórax y en las cuales van a requerir que los pacientes entren a UCI, a ventilación mecánica, porque son neumonías fulminantes.
Lo importante de conocer del Staphylococcus aureus es que el Staphylococcus aureus le encanta hacer bacteriemia, y como le encanta hacer bacteriemia, el Staphylococcus aureus puede viajar a cualquier parte del cuerpo e infectarlo. Viaja al corazón, viaja a las válvulas cardíacas causando carditis, viaja a nivel del cerebro y causa accesos cerebrales, viaja a nivel de los pulmones y causa neumonías necrotizantes, viaja a nivel del hueso, causa osteomielitis o artritis sépticas. En sí, el Staphylococcus es libre de infectar casi cualquier zona del cuerpo. El síndrome de shock estafilocócico básicamente dada por toxinas estafilocócicas en chicas que usan tampones. Bueno, básicamente la clínica está dada por fiebre, diarrea, hipotensión, que es importante conocer porque es un síndrome de shock. Al hablar de shock hablamos de hipotensión y disfunción orgánica como oliguria, trastorno del sensorio. Infecciones osteoarticulares, la causa más frecuente es Staphylococcus. Accesos paravertebrales o artritis séptica o osteomielitis, vamos a ver que lo más frecuente es el Staphylococcus en pacientes que no tengan algún tipo de predisposición a infecciones gonocócicas. Aquí vemos lo que son las neumonías. Es clásico en los neumococos o en los estafilococos, poder ver en las imágenes radiográficas neumatoceles, que son característicos de los estafilococos. Aquí tenemos los tampones relacionados con el síndrome de shock estafilocócico, las osteoartritis, los accesos paravertebrales, que básicamente van a estar dados por lesiones por contigüidad o por vía hematógena, en las cuales van a entrar y van a infectar la zona de las vértebras y causar accesos marcados. Pueden causar meningitis postquirúrgicas por derivaciones ventrículo-peritoneales, accesos cerebrales, accesos epidurales, es decir, pueden ir a toda parte del cuerpo. Aquí vemos unas válvulas cardíacas con vegetaciones que son secundarias a cuadros estafilocócicos. Y el tratamiento básicamente de esto va a ser por, si eso es un gram positivo, por beta-lactámicos. Pero en este caso, el estafilococo es un germen que ha hecho resistencia muy rápida a las penicilinas y solamente es sensible dentro de los beta-lactámicos a lo que son las meticilinas, lo que son la oxacilina, la dicloxacilina. En pacientes que hacen resistencia a estos cuadros podemos usar, si son resistencias leves de la comunidad, clindamicina, que cubre muy bien este estafilococo. Podemos usar un betilactámico como la oxacilina y potenciarlo con un aminoglicósido que cubre muy bien este estafilococos, pero que no se da en monoterapia porque causa extremadamente resistencia. Podemos usar glicopéptidos como la vancomicina, la teicoplamina. Podemos usar ya las oxazolitinonas como linezolid, dactomicinas, tigersticlinas, entre otros agentes que se crean básicamente por la extrema patogenicidad del Staphylococcus aureus. El epidermidis básicamente es un coagulasa negativo que va a estar inmerso en la patología de pacientes con materiales protésicos, pacientes con válvulas cardíacas protésicas o pacientes con implantes articulares protésicos. Va a ser frecuente infecciones después de en los primeros meses, ¿no?, hasta el primer año de cuadros por epidermidis. Son infecciones estafilocócicas más severas. El epidermidis es más frecuente que tenga resistencia a lo que son las penicilinas y se prefiere usar con ellos de frente los glicopéptidos como la vancomicina o la teicoplamina. Básicamente inmerso dentro de la patología de los dispositivos. Aquí tenemos un catéter para hemodiálisis, en el cual es frecuente en pacientes con diálisis que tengan infecciones por Staphylococcus epidermidis, pacientes con marcapasos o con válvulas. Vemos acá a esta mujer con un gran corazón que debe tener una gran válvula protésica también, ¿no? En pacientes con intervenciones quirúrgicas, ¿no?, por fracturas
ya extensas o con minuta. Y el saprofítico es básicamente dado en pacientes con infecciones urinarias, ¿no? Pacientes sexualmente activas que tienen infección urinaria no dada por los agentes comunes como el E. coli, como el Proteus, como la Klebsiella, puede ser dada por estafilococos saprofíticos. Vamos a revisar un poco la patología de la endocarditis infecciosa, una revisión rápida porque el tema no es endocarditis, el tema son cocos gram positivos, pero enfocando básicamente las preguntas de exámenes, vamos a ver que mucho preguntan al menos acerca del tema de cocos gram positivos sobre endocarditis y sobre artritis. Entonces vamos a hacer una revisión breve y rápida de esto para poder responder algunas preguntas. Y bueno, sabemos que la etiología de las endocarditis básicamente va a estar dada por cocos gram positivos, pero que también puede ser dada por otros grupos, puede ser dada por gram negativos como el E. coli, puede ser dada por hongos, puede ser dada por gérmenes como brucelas, puede ser dada por el grupo HACCP, ¿no? Haemófilos, Cardiobacterium, Eikenella, Klebsiella, puede ser dada por la Coxiella o la brucela. La Coxiella es un germen atípico que no se encuentra en los cultivos y solamente puede ser medida a nivel serológico con inmunoglobulinas G. El germen más frecuente va a ser el aureus, pero el asociado a drogas parenterales también es el aureus. El asociado a prótesis valvular hasta el primer año va a ser el epidermidis. Las presentaciones sudagudas van a estar dadas principalmente por el Streptococcus viridans y las asociadas a manipulaciones geniturinarias y gastrointestinales va a estar dada básicamente por el enterococo. Las asociadas al cáncer colorectal básicamente el Streptococcus bovis o enterococo. Tanto es así que si tenemos un paciente con una patología valvular por enterococos o por Streptococcus bovis, tenemos la obligación de hacerle una colonoscopia y buscar cáncer colorectal. La patogenia básicamente de lo que es la endocarditis, bueno, básicamente es una infección, una lesión previa del endotelio valvular en los cuales va a ser un foco, va a haber una alteración en el flujo en el flujo sanguíneo a nivel de esa zona, y esto va a causar de que si el paciente tiene una bacteriemia estafilocócica, pueda esta bacteria adherirse a las paredes alteradas de este endotelio y empezar a causar una reacción inflamatoria que van a formar posteriormente las vegetaciones, y esta alteración o estas vegetaciones van a ser zonas en las cuales la bacteria está dentro de estas vegetaciones activa, causando alteración, causando bacteriemias periódicas, las cuales pueden ser captadas por los emergentivos y siendo principal causa lo que son los FOB o los fiebres de origen desconocido. Bacteriemias transitorias pueden causar entonces que este agente llegue a estas zonas de endotelio valvular alterado y que lo puedan infectar. Entonces, las profilaxis, en este caso en pacientes que tienen alguna alteración o alguna predisposición a formar estas alteraciones valvulares en el endotelio, van a ser básicamente pacientes con alteraciones valvulares, insuficiencias aórticas, insuficiencias mitrales o comunicaciones interventriculares. Van a ser pacientes con un alto riesgo de hacer endocarditis por alguna bacteriemia transitoria. ¿Y a qué me refiero con bacteriemia transitoria? Son momentos en los cuales los gérmenes viajan a nivel de la sangre antes de que sean captados por la inmunidad del cuerpo y pueda ser destruido. Entonces, en estas bacteriemias transitorias, mayormente secundarias a procesos, a procedimientos odontogénicos, a profilaxis dentales, tienen que recibir una profilaxis previa. Y la clínica básicamente en endocarditis va a estar dada, bueno, según la etiología. Si es un cuadro agudo en las primeras 6 semanas, va a estar dado por el aureus. Si es un paciente subagudo, más de 6 semanas,
básicamente por el Virinas. La cardiopatía previa es muy importante en el Virinas, pero no es lo primordial en un paciente con estafilococo aureus. Es decir, no hace falta que el paciente sea cardiópata previo para poder tener una endocarditis por aureus. La destrucción de las válvulas en el caso del aureus van a ser rápidas, no van a ser cuadros fulminantes, no tanto como las brucelas, pero sí con un cuadro agudo importante. Lo que no va a pasar con los Staphylococcus viridans, que son más lentos en su patogenia. Los émbolos van a ser muy frecuentes en el aureus y es así como van a poder causar infecciones en varios puntos, causando un síndrome como el Austria, que puede causar endocarditis, neumonías y meningitis, todo esto por émbolos sépticos. La mortalidad sin tratamiento es alta en los aureus y es menor en los viridans. Entonces la triada básicamente va a estar dada por fiebre, por soplos de reciente inicio y por algunas manifestaciones inmunológicas en las que podemos ver lesiones puntiformes, ¿no? Hemorragias a nivel del fondo de ojo, hemorragias astillares a nivel del lecho unguial. Entonces, fiebre sin foco, soplo cardíaco y fenómenos embólicos con eczemas cutáneos van a ser la triada particular de la endocarditis. Aquí tenemos algunas formas en las cuales podemos recordar cuáles son las válvulas que se comprometen. Depende a el tipo de germen. Entonces en la endocarditis básicamente las drogas por vía parenteral, los drogos, la traca, que es la tricuspidia, ¿no? Pacientes con infecciones por vías o usuarios de drogas por vía parenteral, básicamente el germen o la válvula afectada va a ser la tricuspidia. Y el diagnóstico básicamente va a estar dada por los criterios mayores y menores de Duco. Los criterios mayores dados por un hemocultivo o por el ecocardiograma, que puede ser transesofágico o puede ser transtorácico. Para el hemocultivo básicamente 2 cultivos positivos o 2 de 3, y dentro del ecocardiograma por mostrar algún soplo de reciente inicio, mostrar alguna vegetación compatible con lo que es una endocarditis. Los criterios menores podemos dividirlos en este grupo: A, E, I o U. A de antecedentes, o sea una cardiopatía previa o que sea usuario de droga vía parenteral. E, émbolos, infartos, accesos o hemorragias. Y de inmunológico, donde vemos glomerulonefritis, disminución de complemento sérico, factor reumatoideo positivo, esplenomegalia o nódulos de Osler. O de FOD, o sea fiebre sin foco, la temperatura mayor a 38 grados. O un de sugestivo, o sea que no tenga criterios mayores confirmatorios, pero sí sugestivos. Por ejemplo, un paciente que tenga hemocultivos sin crecimiento, pacientes que tengan un ecocardiograma no bien específico, en los cuales tienen sugestión o tienen clínica de endocarditis. Y las terapias o las causas más frecuentes vamos a ver que se dan por aureus y viridans. Y la terapia básicamente en pacientes con aureus van a ser por oxacilina o vancomicina, siempre asociada a gentamicina, que es potencia la acción de esos antibióticos. La aguda como el virinas, básicamente como los estreptococos todavía son muy sensibles a las penicilinas, podemos darle penicilinas asociadas a gentamicina. Y en las válvulas protésicas como el epidermidis, básicamente aquí no podemos dar oxacilina o penicilina de inicio. Tenemos que arrancar con vancomicina asociada a gentamicina, y en algunos casos se puede asociar a rifampicina para potenciar la acción de la vancomicina. El tratamiento para el endocarditis por enterococo, básicamente el enterococo va a requerir el uso de vancomicina, o en algunos casos sensibles y con demostración de sensibilidad a las ampicilinas o a las aminopenicilinas, podemos usar ampicilina con gentamicina. Básicamente, si es un paciente con una endocarditis por válvula nativa, el germen va a ser aureus. Entonces podemos iniciar con oxacilina o con vancomicina. Pero si es una prótesis valvular menos de un año,
tenemos que usar o pensar que es epidermidis y usar vancomicina, gentamicina y rifampicina. Y el grupo Hacer, básicamente dado por el Haemophilus parainfluenza, el Actinobacillus actinomycetem, el Cardiobacterium hominis, la Echinella corrodens y la Klebsiella kingae, en los cuales básicamente en sus gérmenes que son atípicos, que no se demuestran en cultivos, tenemos que iniciar con un antibiótico como las ceftriaxona, que cubre muy bien gram negativos. Vamos a revisar un poco de lo que es la artritis infecciosa. Y la artritis infecciosa, vamos a ver que son inflamaciones localizadas de las articulaciones, ¿no? Mayormente cuando son monoartritis, en las cuales están conocidas solamente una articulación, vamos a ver que van a ser 5 causas las frecuentes de monoartritis agudas, como son las infecciosas, los cristales, las inmunitarias, lo que son las idiopáticas y las inmunológicas. Y estas lesiones o estas afecciones por artritis séptica van a causar cambios básicamente a nivel del líquido articular. La forma de diagnosticar a un paciente con una monoartritis aguda es punción articular y estudio del líquido. ¿Cómo va a ser el líquido? Puede ser inflamatorio o no inflamatorio. Si es inflamatorio, pensemos en sepsis o en artritis séptica. El color va a ser más turbio. La viscosidad dada por los sinoviocitos a nivel de la cápsula articular va a estar disminuida porque no se va a producir adecuadamente lo que son este componente propio del líquido articular, que es el ácido hialurónico. La celularidad va a estar incrementada porque va a haber descamación de lo que es la cápsula articular. Los polimorfos van a estar muy elevados, con una glucosa disminuida, consumida básicamente por esta bacteria, las proteínas incrementadas y un lactato incrementado, que es signo de hipoperfusión y de sepsis. Entonces una artritis séptica va a tener un líquido articular inflamatorio. Y cuando hablamos de un líquido articular inflamatorio, hablamos de las 5 I's, ¿no? Que son las infecciosas, que son los cristales, que son las inmunitarias, que son las idiopáticas y las inmunológicas. Y pueden ser agudos o pueden ser subagudos, ¿no? Si hablamos de un inflamatorio infeccioso y pensamos en una artritis aguda, dividámoslo como no gonocócica y como gonocócica. Aquí vamos a hablar de la no gonocócica, porque la gonocócica básicamente está dada por cocos gram negativos, como el gonococo. Entonces, en estos cuales va a tener otro tipo de manifestación. La no gonocócica básicamente va a estar dada por el Staphylococcus aureus. Cualquier paciente que tenga una artritis séptica y que no tenga factores de riesgo para gonococo, pensemos en aureus. Y si pensamos en aureus, pensamos en una monoartritis dolorosa de rodilla que se ha contagiado básicamente por vía hematógena, o que puede haber un foco de contigüidad como alguna lesión de alguna herida cercana o una osteomielitis cercana a la articulación o una celulitis cercana a la articulación. Y el tratamiento básicamente va a estar dado por vía parenteral, punciones periódicas y una buena antibiótico-terapia, oxacilina más un aminoglicósido o vancomicina. Dentro de los grupos de los enterococos o de estafilococos del grupo D, vamos a ver básicamente al enterococo y al no enterococo. El enterococo, o donde tenemos básicamente el fecalis y el faecio, básicamente dijimos que pueden causar infecciones a nivel intestino, endocarditis o infecciones urinarias. Los no enterococos, como el Staphylococcus bovis, tenemos básicamente su relación con endocarditis y con cáncer colorectal. Entonces vamos a revisar algunas preguntas propuestas para poder repasar algo de las infecciones por cocos gram positivos. La artritis bacteriana aguda, comenzamos con la artritis. La conducta terapéutica más importante es, bueno, si tenemos una artritis ya demostrada que es séptica, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que drenar el líquido articular
porque va a formarse en grandes cantidades, van a ser punciones articulares diarias y asociadas a terapia antibiótica por vía parenteral. Aquí la vía oral no sirve, entonces antibióticos parenterales y drenajes es la respuesta. ¿Cuál es el examen más auxiliar más útil para hacer diagnóstico de monoartritis tuberculosa de rodilla? Bueno, aquí lanzan esta clave, lo cual es falso. Las artritis tuberculosas tienen, si bien es cierto, una sensibilidad del 90% en el cultivo de Lowenstein, pero los exámenes típicos o rutinarios de líquido articular no son sensibles y no son específicos para Mycobacterium. Y el cultivo demora mucho tiempo en salir, demora más o menos 1 mes a 2 meses. Entonces, esperar tanto tiempo para iniciar una terapia específica en realidad es demasiado. Entonces, ante esta problemática, ¿qué se hizo o qué se demostró? De que la biopsia de membrana sinovial era la más sensible y la más específica para diagnosticar artritis séptica tuberculosa. Entonces, esta es la respuesta. El estudio del líquido sinovial es muy inespecífico. Puede ser un estudio como que calcar celularidad y parte bioquímica en el líquido articular o hacer cultivo, pero no le especifican acá. Tal vez si en la clave diría cultivo de líquido sinovial, podría ser la respuesta. Pero como no lo especifica, la biopsia de membrana sinovial es el gol estándar para el diagnóstico de monoartritis tuberculosa. Varón joven que ingresa por una monoartritis aguda de rodilla derecha, se realiza artrocentesis, lo indicado para el diagnóstico. Se obtiene líquido turbio, el cual resulta ser piógeno. ¿Cuál es el germen más probable? Si es un paciente joven, podemos ser gonocócicas o no gonocócicas, pero no por ser joven vamos a pensar que es un paciente promiscuo. Entonces, el germen más frecuente siempre en todas las edades va a ser el Staphylococcus aureus. Ya si nos indican de que el paciente, si la pregunta nos indica que el paciente es de repente usuario frecuente de lugares de citas o que es un paciente que no tiene algún cuidado dentro de las relaciones sexuales, no usa preservativos y nos orientan hacia una gonocócica, podemos pensar en gonococo. Pero si nos dicen simplemente que es un paciente con una monoartritis aguda de rodilla, eso es aureus. Varón de 25 años que sufre traumatismo en tercio inferior de pierna derecha, ocasionándole escoriaciones. 3 días después presenta dolor y tumefacción en rodilla derecha. Se realiza artrocentesis obteniéndose líquido purulento. ¿Cuál es el agente probable bacteriano más frecuente? Para iniciar el tratamiento antibiótico empírico hasta obtener el resultado del cultivo y el antibiograma. Recordemos que son 3 formas de poder infectarse por aureus: vía hematógena, por contigüidad o por lesiones cercanas. Y esta es una lesión cercana, es un paciente que tuvo una herida cercana a la articulación y que posteriormente hace una artritis séptica. Entonces, aquí es Staphylococcus aureus. El tratamiento antibiótico que se recomienda en pacientes portadores de osteomielitis, bueno, que ya es una pregunta distinta, ya no hablan de osteomielitis. Bueno, la osteomielitis básicamente el tratamiento van a ser de 4 a 6 semanas con antibióticos por vía parenteral. Paciente en el 6º día de posoperatorio por una peritonitis debido a una perforación traumática de colon. La herida operatoria presenta vesículas hemorrágicas en la superficie de la piel. Al explorar la herida se encuentra ponerosis edematosa de color gris pizarra y tejido subcutáneo esfacelado. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Fascitis necrotizante, dada básicamente por Streptococcus pyogenes. Paciente debe ir a fasciotomía. Marque el enunciado incorrecto en relación de la endocarditis. Revisemos de abajo para arriba. La mayoría de Streptococcus viridans tienen un CIM, o sea, una concentración mínima inhibitoria de penicilina muy alta. Los Streptococcus son muy sensibles a penicilina aún.
Los endocarditis de drogadictos con frecuencia es causada por estafilococo dorado, sí, es el germen más frecuente en usuarios de droga por vía parenteral. Los estafilococos coagulasa negativo, es decir, los que no son aureus, deben ser tratados por vancomicina, efectivamente, porque hacen una resistencia bastante marcada a la oxacilina. Los enterococos requieren terapia sinérgica de penicilina con un aminoglicósido, sí. Se requiere una aminopenicilina más un aminoglicósido o en todo caso vancomicina. El Streptococcus viridans es el agente causal más frecuente de endocarditis de válvula nativa, ¿no? Lo es el aureus. ¿Cuál es el agente etiológico de la endocarditis infecciosa en usuarios de drogas endovenosas? Una pregunta repetida es el aureus. Varón de 18 años que presenta un furúnculo en la cara. Bien, tiene una lesión dérmica y los furúnculos recordemos que son mucho más frecuentes en los aureus o en los estafilococos. Y a los pocos días aparece edema con signos de inflamación en rodilla izquierda, asociado a fiebre. A los 3 días aparece tos, disnea, dolor torácico, fiebre elevada y signos de toxicidad sistémica. Una radiografía muestra múltiples infiltrados nodulares y neumatoceles. ¿Cuál es el agente más probable? Y aquí vemos una típica presentación bacteriémica del aureus. Es un paciente que inicia con un furúnculo dado por aureus que por vía hematógena ha lanzado émbolos bacterianos, émbolos sépticos a todas partes. Primero infectó la rodilla y después se fue al pulmón, causando una neumonía necrotizante por aureus. Entonces, estos cuadros, si bien estos no son el pan de cada día, pero son muy característicos y aquí la clave es Staphylococcus aureus. El impétigo ampolloso es causado por Staphylococcus aureus o coagulasa positivo, ¿no? Recordemos que los estafilococos pueden ser coagulasa positivos y negativos. Los positivos son los aureus, los negativos son el resto del mundo, epidermidis, sapofíticos. Paciente de 35 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar fiebre elevada hasta 39 grados junto con confusión mental. Entonces aquí, al parecer, ¿no? Si hablamos de confusión mental y fiebre, podría hacernos pensar en un cuadro encefalítico infeccioso. Vamos a ver. En la exploración física destaca la existencia de lesiones cutáneas en la piel o en el pie izquierdo a nivel distal, maculares, de milímetros de diámetro, de aspecto isquémico hemorrágico y la auscultación cardiopulmonar es normal. A los pocos días se obtiene crecimiento de aureus metilino sensible en 3 hemocultivos obtenidos. ¿Cuál es la siguiente actitud? Entonces vemos que tenemos un compromiso febril, 1, tenemos un compromiso cutáneo, un estigma cutáneo, que son zonas hemorrágicas, pero no hay aún un compromiso cardíaco. Pero nos dice que ha habido 3 cultivos positivos para aureus. Entonces nos vamos a los criterios de Duke y decimos que si tiene un criterio mayor y tiene 2 criterios menores, es un diagnóstico de endocarditis. Tiene un criterio mayor, tiene un hemocultivo positivo y tiene fiebre, parte de lo que es, recordemos, la O de FOD, fiebre, y tiene la E de émbolos. Entonces con esto hablamos de que cumple criterios para una endocarditis estafilocócica. Entonces vamos a ver las claves. ¿Cuál sería la actitud correcta? Considerar el resultado de los hemocultivos como probable contaminación. En 3 ya es poco probable, ¿no? Si fuera en 1 de repente, sí. Si fuera en 3 es poco probable de que sea un contaminante. Pautar de inmediato tratamiento antibiótico con penicilina y gentamicina durante 10 días. El tratamiento para endocarditis son tratamientos prolongados, 4 semanas, ¿no? O 21 días. Comenzar tratamiento con cloxacilina y gentamicina y realizar estudio de ecocardiografía por la existencia de probables endocarditis. Esto es más sensato. Descartar la existencia de endocarditis por la ausencia de soplos en la auscultación cardíaca y buscar focos de posible oxomielitis.
Entonces no podemos descartar endocarditis solamente porque no haya soplos, porque no es, si bien es un criterio mayor o es parte de la clínica, pero su ausencia no descarta endocarditis. Un ataque abdominal urgente por probable exceso abdominal, bueno, está fuera de lugar. Entonces la clave más coherente acá es comenzar terapia empírica para endocarditis, confirmarlo con una ecocardio para ver si hay vegetaciones que no estén formando soplos y poder realizar el seguimiento. Entonces la clave es la C. ¿Cuál de los siguientes no es criterio mayor? No es criterio de Duco mayor. Dos cosas para Duco. Para mayores de Duco: hemocultivos, eco, donde muestra una lesión, o si no es cultivo, algún serológico que nos puede indicar el germen, por ejemplo Coxiella, que no se haya cultivo. Ecocardiograma positivo para endocarditis es un criterio mayor. Nuevo soplo de regurgitación valvular no va. Bueno, aunque podría tomarse dentro de lo que es, si hablamos de nuevo soplo de regurgitación valvular, entonces asumimos de que esto es un diagnóstico ecocardiográfico, entonces lo podemos ligar a esto, porque no está muy especificado. Hemocultivo positivo sí es un criterio. Fiebre no es un criterio mayor, es un criterio menor. Acceso diagnosticado por ecocardio transesofágica también es un criterio mayor, es el ecocardio, entonces la clave es la D. Hombre de 74 años con historia de un mes de evolución, con debilidad, fiebre y dolor en región lumbar. 2 años antes se le había implantado una válvula aórtica biológica por una estenosis aórtica calcificada. A la exploración física está algo confuso, ¿no? Está con fiebre o febrícula, está con una presión estable, pulso arterial estable, se ausculta un nuevo soplo de 3/6, aquí dice 3/4, no, es 3/6, en foco aórtico. El hemograma no muestra leucocitosis, está algo anémico, está con un BCG incrementado en 55. Los hemocultivos fueron positivos para enterococos fecales. Y la ecografía esofágica mostró una verruga en la válvula aórtica. A los 14 días de tratamiento con ampicilina gentamicina, el paciente continuaba con fiebre. Y en el EKG mostró un segmento PR prolongado, que también es una manifestación de lo que son las endocarditis. ¿Qué actitud siguiente recomendaría? Bueno, si no responde antibiótico, tenemos que rotar. Sustituir la ampicilina por una cefaloprina de tercera generación, sustituir gentamicina por vancomicina, administrar un antihistamínico, realizar únicamente seguimiento clínico o realizar una nueva ecocardio transesofágica para descartar infección perivalvular. Y aquí la clave obviamente es la E. Dijimos que aquí hay que rotar antibióticos. Sí, hay que rotarlos, porque no está respondiendo la terapia. Pero después de eso hay que saber por qué no responde la terapia. ¿Es un germen resistente o es de que la infección se ha puesto más grave y no está respondiendo a la terapia y no es suficiente para la infección que tiene en ese momento? Entonces es insuficiencia o resistencia. Entonces en este caso, sustituir ampicilina por una cefalosporina es un grave error, porque la cefalosporina no va a cubrir mejor el enterococo que la ampicilina. Y sustituir gentamicina por vancomicina no, en este caso tenemos que sustituir la ampicilina por la vancomicina y asociar vancomicina con gentamicina. Y si es posible, rifampicina. Entonces acá la E, la clave E es la más aceptada. Bueno, con esto hemos llegado a su fin en la parte de cocos gram positivos. Ha sido una sesión un poco larga, pero espero que haya aclarado algunas dudas y que haya creado muchas más para poder revisarlas más a fondo. Gracias.